Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe, más fe y más amor. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos, hermanos, con el Salmo 142. Este salmo se llama petición en medio de la prueba. Es cuando nosotros estamos literal en una prueba que viene de Dios, en una prueba que a veces Dios permite. Y nosotros en medio de eso, ¿qué hacemos? Clamar. Cuando uno tiene un problema, que no sería lo ideal, sería clamar cuando estamos en gloria, pero la mayoría de las veces estamos en pruebas y pedimos. Nos dice aquí Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva, al parecer en la cueva de Adulam parece. ¿Quién es el autor? Es el rey David, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? Es esa situación que vivió David durante la mayor parte de su vida antes de ser ungido por rey de Israel, por lámpara de Israel. Sí, entonces fue escrito cuando la persecución de Saúl, ¿verdad? Cuando David se esconde en una cueva para lograr escapar de la muerte. Una cueva es un lugar de desolación, un lugar de tristeza, un lugar que uno acude porque no tiene más dónde ir, ¿cierto? Es oscuridad, es soledad, es peligro, ¿verdad? Y hay una súplica y un lamento del salmista, en este caso de David, donde él dice, bueno, papá, y entonces yo aquí hago, o sea, yo estoy ya a punto de morir, yo no te tengo sino a ti, papá, ¿qué voy a hacer? Y a la vez, después de que él hace esa súplica, solamente él confía en papá Dios, él sabe que Dios lo va a sacar de ahí, y de hecho así fue. Entonces él busca una ayuda, una liberación. Y pues el texto sugiere que lógicamente era la prueba de Adulam, que está en 1 Samuel 22, versículo 1, o las cuevas de Engadí en 1 Samuel 24, 1. Eso es lo que nos habla del contexto. Hermanos, ¿cómo utilizar este salmo? Primero que todo, identificarnos con esa angustia que tenía David, que es la misma angustia que tú y yo en determinados momentos de la vida hemos tenido, hemos estado angustiados, nos hemos sentido que ya no vemos para dónde, pero en medio de eso viene ese clamor y viene esa respuesta de parte de papá. Es un salmo para clamar a Dios con sinceridad, de hecho es una sola voz, un clamor, y reflexionar sobre las promesas de Dios. Hermano, Dios no es hombre para mentir. Y a veces, de hecho, es muy particular porque a veces Dios te da inclusive una profecía y uno dice, bueno, Señor, ¿y eso cómo va a suceder? Y uno no quiere hasta ayudarle a Dios. ¿Y eso cómo? Y yo no sé. Bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Es un salmo para aferrarnos a la esperanza de la promesa, a la esperanza de la resurrección, a la esperanza de que tenemos un papá ya que ya tiene un plan con nosotros definido. Y así permita cosas, siempre en Cristo Jesús somos que victoriosos, ¿verdad? Y también es un salmo para alabar a Dios. Entonces vamos a ver este salmo 142, es un salmo de solamente 7 versículos, es un salmo a una sola voz y es la voz del clamor. Dice, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Mire que es lo primero que está diciendo. Pero mire, hermano, que ahí le está diciendo que con la voz, su voz, alzar su voz y hablar a quién, al papá. Porque es que muchas veces hay personas y eso hasta se enseña, mire, yo con mis niños, bueno, vamos a hablar este momentico con papito Dios, abra su boca y les cuento, ellos al principio eran como, sí,
y ya usted oye un clamor, que eso, mire, eso debe ser una serenata para papá. Usted oye ya a esos niños, sí, papito Dios, mira esto, papito Dios, mira lo otro, y ellos oran y ellos le claman al Señor, mire, eso es lindo. Y mire que aquí el salmista le está diciendo que con mi voz, con su voz, él va a clamar a papá. Dice, delante de él expondré mi queja. ¿Delante de quién? De papá, es que es con el que nos podemos quejar. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste en el camino que estaba. ¿Por qué? Porque había un espíritu angustiado. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo. Saúl, y acuérdense que con los hijos de los descendientes de Cus, que le hicieron un enredo ahí, y fuera de eso estaba Saúl con su locura, que estaba obsesionado con él y lo perseguía por toda parte. Entonces él tenía un espíritu angustiado. Dice, en el camino en que andaba me escondieron, ¿qué? Lazo. Y eso nos pasa a nosotros. Mire, el espíritu, el lazo del cazador, siempre está viendo por ahí cómo te hace caer, cómo te pone pruebas. Pero nosotros tenemos un Dios más grande que un cazador, porque nosotros tenemos al Dios del universo y nosotros pertenecemos a Él, ¿verdad? Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Él estaba solo en esa cueva, eso no debería ser agradable. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Mire que le está diciendo que él a quien se dirigió, a Papito Dios. Su esperanza siempre estuvo en él. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Mire, aquí hay algo muy importante. Nosotros a lo largo de la vida nos hemos visto perseguidos, así como David, en el mundo espiritual, en el mundo material, por familiares, por amigos que se volvieron enemigos, por el uno, por el otro, y entonces hasta en mi misma casa me persiguen, entonces en el trabajo, entonces en la universidad, entonces mis familiares, no sé qué. Pero mire que David, a pesar de que estuvo esa misma persecución, le dice al papá, bueno papá, yo estoy afligido, pero tú puedes librarme, porque le dije, mira, líbrame de los que me persiguen. Y así mismo usted y yo debemos de clamar al Señor y decirle, Señor, líbrame de mis perseguidores, líbrame del lazo del cazador, líbrame de los que ponen zancadilla en mis pies. Y Dios lo hace, porque es que usted no le está hablando a una imagen, usted le está hablando al Dios vivo, al Dios que permitió que el mar rojo se abriera en dos, al Dios que permitió que las aguas de Mara calmaran la sed de su pueblo, al que envió codornices porque el pueblo quería comer carne, y al que envió maná que sabía a leche y a miel. A ese es el Dios que nosotros estamos clamando, y ese Dios está vivo. El Dios que sacó a su pueblo y lo trasladó de hacer ladrillos a ser una nación grande y próspera. Entonces dice, líbrame de los que me persiguen. ¿Por qué? Porque son más fuertes que yo. Sí, puede que su enemigo pueda ser un jefe, un presidente, no sé. Sí, él es más fuerte que usted. Pero ¿qué pasa? Usted está del lado del dueño de los cielos y de la tierra. ¿Y quién será más fuerte que él? Entonces vamos a tener esa confianza y esa fe. Recuerden, más fe y más amor. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Él se sentía en prisión de oscuridad. Su alma estaba abatida, su alma estaba cautiva con la tristeza, posiblemente depresión, angustia, soledad, todos esos sentimientos
que papá Dios permitió que David viviera allá. Y él le dije, bueno papá, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que yo te alabe, para que yo me goce. Y de hecho Dios lo permitió después. Me rodearán los justos. O sea, tú vas a poner en mi camino personas buenas y esas personas van a estar aquí a mi lado porque tú me serás propicio. O sea, tú vas a estar ahí propicio, justo para mí. Entonces, esta es una forma de petición en medio de la prueba. Esto es píldoras de fe, más fe y más amor.